Nunca imaginé que uno de los momentos más sagrados y tiernos de mi vida sería destrozado por las palabras de un extraño: soy tu padre. Esa mañana, el sol brillaba. El otoño en California tiene esa sensación de ser perfecto para las bodas: fresco, dorado, luminoso. Me encontraba en la entrada de la iglesia, envuelta en satén blanco, con el velo rozándome las pestañas. Mi corazón latía con más fuerza que el concierto nupcial que resonaba en mi interior. Todos esperaban que tomara del brazo a mi padre y caminara hacia el altar, hacia un nuevo comienzo. Pero el hombre que apareció no era el que había llamado papá durante más de 20 años. Claire, te acompaño, dijo una voz detrás de mí. Me giré bruscamente. Un hombre de mediana edad con traje oscuro estaba de pie junto a mí, sonriendo con forzada dulzura. Por una fracción de segundo, mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Quién eres?, escuché mi voz baja y fría. Volvió a sonreír, y las arrugas de su rostro se hicieron más profundas. Soy tu padre biológico, Claire. Soy Richard. Me quedé congelado. Sentí como si me hubiera sumergido en un lago congelado. Lo dijo con tanta calma, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero yo sabía que no era así. Mi padre biológico desapareció antes de que yo cumpliera 1 año, nos engañó, nos abandonó, nos dejó a mi madre y a mí sin mirar atrás. Durante 28 años, nunca apareció. Ni una sola tarjeta de cumpleaños. Fue mi padrastro, Tom, quien me crió. Con sus manos callosas y su fuerza serena, me nutrió y me convirtió de niña no deseada en una mujer que podía lucirse con un vestido de novia. Me solté de la mano extendida de Richard y retrocedí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Empezó a hablar, pero yo ya había terminado de escuchar. Abrí las puertas de la iglesia. Dentro, el oficiante decía: ahora, que el padre de la novia la acompañe al altar. Sus palabras vacilaron cuando me vio entrar sola. La iglesia se sumió en un silencio atónito. Mis tacones resonaron con fuerza contra el suelo de madera. Observé a la multitud y finalmente vi a Tom, sentado al fondo. Aferraba el discurso que había escrito para hoy, con manos temblorosas. Su mirada, siempre amable, ahora reflejaba confusión y dolor. Se me cayó el corazón. Llegué al altar y me paré frente a Eric, su rostro de repente me resultaba desconocido. Mi voz era firme, pero me temblaban las manos. ¿Por qué está aquí, Eric? Quedamos de acuerdo, ¿verdad? Frunció el ceño, evitó mi mirada y susurró: Claire, él es tu verdadero padre. Está vivo. Es lógico que te acompañe al altar y te dé un discurso. Solté una risa amarga y miré a Tom. Apreté la mandíbula. Me llamo Claire Woods, no Banks. Un hombre que donó ADN y desapareció no puede acompañarme al altar. No se lo ha ganado. Fue entonces cuando Gloria, la madre de Eric, dio un paso adelante y me agarró el brazo. Claire, sé que estás molesta, pero hoy es el día de tu boda, susurró. ¿Quieres que digan que eres irrespetuosa? ¿Que humillaste a tu familia en público? No respondí. Ella insistió, con la voz más aguda. Tú y Eric ya firmaron el certificado de matrimonio. Esta ceremonia debe continuar. ¿Qué quieres ahora que te pongas histérica? ¿Que la familia Jordan se convierta en el hazmerreír? Ni siquiera la miré. Mis ojos se quedaron fijos en Eric. ¿Entonces estás de acuerdo con esto también?, pregunté. Dudó unos segundos y asintió brevemente. Acorralado, murmuró: estás armando un escándalo. Terminemos la ceremonia y hablemos después, ¿de acuerdo? En ese momento entendí todo. No es que no me entendieran. Es que no les importaba. Respiré hondo y me volví hacia el oficiante. Dame el micrófono. Él dudó, pero lo entregó. Miré a los invitados, luego a Tom, todavía sentado, todavía en silencio, pero asintiendo débilmente como para darme fuerzas. Me quité el velo de un tirón y lo arrojé directamente al pecho de Eric. Entonces se escuchó el fuerte chasquido de una bofetada en su cara. No voy a hacer esto, dije al micrófono con voz firme. Yo, Claire Woods,
Solo he tenido un padre, y se llama Tom Woods. Ninguno de ustedes puede tomar esa decisión por mí. Los gritos de asombro resonaron por toda la iglesia. Me volví hacia Eric, con palabras cortantes y deliberadas. ¿Quién demonios te dio el derecho de reemplazar a mi padre en mi propia boda? Si él no me acompaña al altar, tú no estás en el altar. Y con eso, salí del escenario, dejando atrás una tormenta de silencio y miradas atónitas. Cuando salí de la iglesia, las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve. Todos vieron a una mujer rechazar a su padre biológico y abofetear a su prometido. Lo que no vieron fue esto. Cuando tenía 4 años, de pie junto a la cama de mi madre en el hospital, fue Tom, con un contrato recién firmado para un trabajo de construcción en la mano, quien me dijo: concéntrate en recuperarte. Yo me encargo de todo. Claire me tiene a mí. Mi madre, maestra de escuela, murió de cáncer ese mismo año. Y Tom, un hombre sin vínculos de sangre con ninguno de nosotros, acogió a una mujer en duelo y a su hija y nos convirtió en familia. Me enseñó a andar en bicicleta, a leer las facturas de los servicios públicos y a defenderme. Día tras día, año tras año. Y cuando la gente susurraba a nuestras espaldas que yo no era realmente suyo, él siempre decía una cosa: me llama papá. Eso es todo lo que importa. Así que no, hoy no hubo ninguna crisis. Fue claridad. El tipo que te dice, sin lugar a dudas, que no todos los que comparten tu ADN merecen ser llamados padre. Mi padre no fue el hombre que me llamó en la iglesia ese día. No fue el que desapareció durante 28 años sin decir palabra, a pesar de la sangre que compartimos. Mi padre es Tom Woods. La primera vez que lo llamé papá fue en mi 5º cumpleaños. Mamá había fallecido apenas unos meses antes. Todavía recuerdo el pastel. Lo había comprado él mismo en el supermercado. El glaseado estaba torcido y, torpemente, había añadido mi nombre después del feliz cumpleaños. Se quedó de pie, incómodo, en la puerta de la cocina, mirándome sentada con el pelo enredado y los ojos hinchados. Luego se agachó a mi lado y me preguntó con dulzura: Claire, ¿quieres que te cante el feliz cumpleaños? Ese solía ser el trabajo de mamá. No asentí. Tampoco dije que no. Así que cantó. Desafinado, completamente desafinado, pero esforzándose al máximo por acertar cada nota. Cuando terminó la canción, extendió la mano para sacar las velas y cortar el pastel. Y fue entonces cuando murmuré: tú no eres mi papá. Hizo una pausa, con las manos quietas, pero no se enojó. Simplemente dijo en voz baja: tienes razón. No lo soy. Pero, si me dejaras, podría serlo. Esa frase, podría ser, plantó algo profundo en mí. Quizás ese fue el momento en que empecé a creer de nuevo. Que ser padre no se trata del ADN. Se trata de estar presente. Más tarde supe que Tom había sido amigo de una amiga de mi madre. Un hombre tranquilo, de hablar sencillo, con manos callosas y mirada amable. Se conocieron mientras ella hacía malabarismos con sus tratamientos y luchaba desesperadamente por conservar su trabajo. ¿La ropa de segunda mano con la que me vestía? Tom la había lavado y planchado él mismo, y luego la había colgado cuidadosamente junto a nuestra puerta. A medida que su condición empeoraba, él venía casi a diario. Me llevaba a la escuela, recogía mis recetas. Vertía extrañas sopas de hierbas en termos y los dejaba en el hospital. La noche antes de morir, le tomó la mano desde la cama del hospital y le dijo: ahora es tuya. Confío en ti. Dormí profundamente esa noche. Cuando desperté, mi mamá ya no estaba. Pero junto a mi almohada había una nota que había escrito con letra temblorosa: Claire, cuando mamá no esté, quiero que sonrías. Eres una buena niña. Siento no poder quedarme para verte crecer. Tom se sentó afuera de mi habitación toda la noche. No había dormido. Tenía los ojos rojos cuando me miró y dijo: Claire, no tienes que ir a la escuela hoy. Vamos a despedirnos de tu mamá. Era un día gélido. Me ajustó la bufanda y me echó su abrigo enorme sobre los hombros. Desde ese momento,
Se convirtió en mi padre en todo lo que importaba. Nos mudamos a su pequeña casa de 2 habitaciones. Cocinaba fatal. La lavadora se estropeaba cada 2 semanas. El calentador de agua hacía ruidos extraños en mitad de la noche. A veces se olvidaba de empacar mis libros de texto. Pero nunca se olvidaba de limpiar la entrada ni de acompañarme a la escuela en los días de nieve. Me enseñó a enderezar una tabla con un martillo. A sintonizar una radio vieja. A leer la letra pequeña de los extractos de tarjetas de crédito. Siempre, siempre me puso en primer lugar. Incluso cuando las mujeres mostraban interés. Él declinaba cortésmente y decía: «Tengo una hija en casa. Todavía no ha crecido. No estoy en condiciones para salir con alguien, lo siento». Nunca me dijo que me amaba. No le hacía falta. Cada decisión que tomaba lo decía alto y claro. «Eres mi hogar». En la preparatoria, andaba escaso de dinero. Intentaba ocultar lo mal que estaba, pero una vez lo oí decirle al casero: «Si no me sube la renta, le arreglo el jardín y le limpio las canaletas». Trabajaba en turnos nocturnos en un supermercado. Con las manos siempre ásperas y la ropa siempre con un ligero olor a desinfectante. Pero llegó a casa con una sonrisa, preguntándome cómo me habían ido las pruebas. Un día le pregunté: «¿Por qué haces todo esto? Ni siquiera soy tu verdadera hija». Estaba arreglando la cerca del patio trasero. Hizo una pausa. Dejó el martillo y me miró. «Yo no te traje a este mundo», dijo. «Pero haré todo lo posible para que tengas la vida que mereces». Después de eso, nunca volví a pensar en él como padrastro. Era papá. No por sangre, sino por cada decisión, cada sacrificio, cada cicatriz y cada callo. Así que cuando Gloria me gritó en la boda: «¿Cómo puedes negarle un discurso a tu verdadero padre?», lo único que sentí fue asco. Richard nunca fue a una reunión de padres. Nunca me llevó al médico. Nunca me dio un beso de buenas noches. Probablemente ni siquiera podría decirte cuántos años tengo. Desapareció el año que aprendí a caminar. 28 años de completo silencio. Sin siquiera una tarjeta de Navidad. ¿Y ahora quiere subirse a un escenario en el momento más importante de mi vida? Cuando decidí casarme, el único hombre que me imaginaba acompañándome al altar era Tom. No porque mi madre lo amara, sino porque yo sí. Me enseñó que un verdadero padre no desaparece cuando más lo necesitas. Se queda. Aparece. Y ama, no con palabras, sino con toda una vida de esfuerzo. Y nunca, jamás, dejaré que nadie más defina lo que significa para mí la palabra padre. Al 4.º día de haber cancelado la boda, aprendí lo que significaba vivir bajo un microscopio empapado de malicia. Esa mañana, acababa de calentar una taza de leche de avena para Tom y estaba a punto de salir a comprar comida para nuestro viejo Golden Retriever, cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar, más de lo habitual. Al principio pensé que podrían ser personas simpatizantes o tal vez familiares preguntando qué vendría después de la ceremonia cancelada. Pero cuando desbloqueé mi teléfono, sentí como si pisara hielo negro. En el grupo de Facebook, Vecinos de Eastfield, alguien había publicado una foto mía de mis días de universidad, en traje de baño, con una descripción vil. ¿Por qué se puso furiosa en su boda? No fue por su padre biológico. Fue por su excesiva cercanía con su padrastro. Debajo de la publicación había un vídeo muy editado, fragmentos de mí en el altar, quitándome el velo, abofeteando a Eric y marchándome furiosa. Una voz en off imitó mi tono, añadiendo subtítulos falsos: «No es mi verdadero padre. Es mi amante de toda la vida». Al principio pensé que debía ser una broma de mal gusto. Luego comencé a leer los comentarios. «Esta mujer está loca, y aún así pensó que podía casarse». Mi amiga dice que solía dormir en la misma cama que su padrastro cuando era niña. No me extraña. A los niños de hogares así siempre les falta disciplina. Mi vecino fue a la escuela con ella y decía que siempre estaba desordenada.
Mis dedos empezaron a temblar. No por rabia, sino por asco. De esos que te ponen los pelos de punta, como si te desnudaran en público sin ningún sitio a dónde ir. Luego llegó Reddit. Alguien publicó anónimamente, afirmando estar al tanto, hablando de una boda escandalosa en Eastfield. Usaron mis iniciales y crearon una historia sobre una relación inapropiada con un padrastro. Luego llegó TikTok. Vídeos de mí gritando, no voy a hacer esto, en el altar, con música sarcástica de marcha nupcial. Etiquetas, almohadilla padres y amantes, almohadilla novia fugitiva, almohadilla drama en el altar. Mi teléfono no paraba. Notificaciones. Compartir. Mensajes directos de desconocidos. Una cuenta, con un perro de dibujos animados como foto de perfil, me envió una foto. Era Tom y yo plantando tomates en el jardín trasero durante la prepa. Era una foto vieja del anuario escolar. Lo subtituló, ¿a esto le llamas amor paternal? En ese momento me derrumbé. Tiré el teléfono al sofá, apagué el wifi y me acurruqué en el felpudo de la cocina, pegando la espalda a los armarios. Sabía que cancelar la boda provocaría chismes. Pero nunca imaginé esto. Nunca imaginé ser objeto de algo tan vil, tan calculado, tan viral. Esa tarde ni siquiera me tomaría café. Al anochecer, Tom notó que algo no iba bien. Entró por la puerta con el ceño fruncido. Claire, ¿por qué están apagadas todas las luces? No respondí. Se acercó, estudió mi rostro por unos segundos, luego se sentó a mi lado y preguntó en voz baja, ¿pasó algo? Mantuve la cabeza gacha, con las manos sobre la cara. Están diciendo cosas repugnantes. Sobre mí y sobre ti. Se quedó congelado y luego exhaló lentamente. Me imaginé que vendrían a por nosotros tarde o temprano. Pero no pensé que caerían tan bajo. Negué con la cabeza, apretando la mandíbula. No es que lo crean. Es que quieren creerlo. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo, ¿recuerdas quién me crió, verdad? Asentí. Lo crió una madre soltera en un parque de caravanas. No había padre a la vista. De niño, a mi mamá también le decían cosas desagradables. La llamaban una basura por tener un hijo sin marido. ¿Sabes qué me dijo? Negué con la cabeza otra vez. Él sonrió levemente. Ella dijo, no dejes que la boca de los demás decida cómo vives. Tu casa te pertenece, no a ellos. Esa frase me golpeó como el oxígeno. Hizo una pausa y luego dijo suavemente, tenemos que contraatacar. Asentí. Esa noche, volví a encender mi teléfono. Tomé capturas de pantalla una por una. Grabé las pantallas. Archivé las peores publicaciones, los nombres de usuario, los vídeos manipulados. Usé una plataforma de preservación de evidencia para registrar las marcas de tiempo, el número de veces que se compartió, cada rastro de la difamación. No era abogado, pero había cursado un curso de Derecho de los Medios de Comunicación como oyente en la universidad. Sabía cómo recopilar pruebas digitales, cómo solicitar la divulgación de identidad a través de plataformas y cómo presentar una demanda por difamación. Ese profesor dijo una vez, en la era de las redes sociales, basta con un dedo para difamar a alguien. Pero eso no exime de responsabilidad. Redacté un correo electrónico extenso para un asesor legal que conocía en el centro de asistencia legal de nuestra comunidad. Adjunté todo. Y justo después de presionar enviar, algo más me impactó. Eric y yo habíamos solicitado una licencia de matrimonio. Pero la boda se canceló antes de la ceremonia. No hubo oficiante ni firmas de testigos. Ese papeleo nunca se finalizó. A la mañana siguiente, me dirigí yo mismo a la oficina del secretario del condado. Le entregué la solicitud y la licencia de matrimonio sin procesar a la mujer del mostrador. Echó un vistazo a los documentos y luego me miró. Su tono era amable. Como esto no se presentó, tienes suerte. No hay constancia de matrimonio legal. Dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y asentí. Ella pulsó algunas teclas y sonrió. Ahora eres oficialmente una mujer libre.
Y yo también sonreí. No porque haya esquivado un matrimonio. Pero porque ya no estaba atado al guión de nadie. No era la nuera de nadie. No era el peón de nadie. No era el chiste de nadie en Internet. ¿Creían que la vergüenza me callaría? Bueno, al diablo con eso. Años después, todavía puedo imaginarme ese momento a las 2 de la madrugada. Afuera, el aire del área de la bahía era tenue y fresco en las primeras horas del otoño. La ventana estaba entreabierta, y la brisa agitaba las hojas de papel sobre mi escritorio, impresiones de capturas de pantalla y notas, todas marcadas con marcas de tiempo, nombres de usuario, direcciones IP y gráficos de interacción con las publicaciones. Me senté allí, más agudo de lo que jamás me había sentido en mi vida. No porque el miedo hubiera pasado, sino porque la ira finalmente había encontrado dirección. Era hora de contraatacar. Paso 1. Aviso legal. Con la ayuda de mi abogado, redacté solicitudes formales a Facebook y Reddit, exigiéndoles que revelaran los correos electrónicos de registro y los datos de los dispositivos vinculados a varias cuentas anónimas. Citamos disposiciones de la Ley de Decencia en las Comunicaciones y explicamos cómo el contenido difamatorio había causado un daño real y mensurable, acoso en línea, angustia emocional y humillación pública. Recopilé un archivo digital de pruebas, correos electrónicos acosadores, mensajes directos difamatorios, vídeos manipulados. Todo se envió a los departamentos de confianza y seguridad de las plataformas. Mi abogado lo revisó todo y asintió. Es usted más minucioso que la mayoría de los clientes que hemos visto. Respondí con calma, no tengo elección. Segundo paso, la sospecha. El momento de las publicaciones. Las plataformas específicas. El estilo de edición. Todo fue demasiado intencional. El lenguaje fue elaborado para sonar vago, pero cargado de significado. Las implicaciones fueron precisas, deliberadas. No es obra de trolls aleatorios de Internet. Se sintió personal. Como si alguien que conocía los rincones más íntimos de mi vida estuviera detrás. Me vino a la mente un nombre. Gloria Jordán. Había estado conflictiva el día de la boda. Pero lo que me hizo sospechar fue la foto de la publicación original, una foto de Tom y yo haciendo voluntariado en un evento de jardinería durante la universidad. La había tomado un compañero de clase y la había publicado una vez, años atrás, en un antiguo foro de exalumnos. Nunca había sido público en ninguna plataforma importante de redes sociales. ¿Y entonces cómo lo consiguió Gloria? No tenía pruebas. Pero presentía que no actuaba sola. Fue entonces cuando llamé a Ben, un amigo de la universidad y exmarine que ahora trabaja como investigador privado con licencia. Nos conocimos en una cafetería abierta las 24 horas en la bahía. Él pidió un café solo. Yo pedí un latte helado. Revisó los documentos que había preparado y asintió con firmeza. Me has dado más que suficiente para empezar. Puedo rastrear patrones de comportamiento vinculados a las IP de origen y ver quién más podría haber difundido contenido similar. Quiero encontrar quién orquestó esto, dije. ¿Te refieres al que mueve los hilos? Asentí. Me miró fijamente un momento, casi impresionado. No estás llevando esto como un caso civil. Esto es contrainteligencia. Respondí en voz baja, puede que no tenga al público de mi lado, pero aún tengo lógica. Finalizamos el plan. Ben analizaría los picos de interacción en la plataforma, los registros de usuarios, las huellas digitales de los dispositivos e incluso los metadatos de pago, si fuera necesario. Entonces me miró fijamente a los ojos y dijo: Claire, en el 80% de los casos como este que he trabajado, el culpable no es un desconocido. Es alguien que conoces. No respondí. Solo apreté mi vaso de papel con más fuerza. Cuando regresé al coche, estuve sentado detrás del volante durante un largo rato sin encender el motor. Fue entonces cuando un recuerdo afloró. 3 días antes de la boda, Gloria me había preguntado, casi casualmente: «Entonces, ¿tu madre todavía está por aquí?» Respondí con frialdad: «Hace mucho tiempo que se fue». Ahora podía leer su expresión. No era sorpresa.
Ni culpa. Solo la satisfacción de que una sospecha se confirmara. Entonces me acordé del ensayo. Ese día, Eric recibió una llamada y me dijo que el horario iba a cambiar. Solo un ajuste de última hora, dijo. Vete a casa a descansar. Tenemos que ultimar algunas cosas. Después de eso, Gloria y Richard se sumaron repentinamente al programa de la iglesia. ¿El discurso de Tom? Lo eliminaron. En ese momento pensé que era una maniobra familiar retorcida. Ahora lo sabía mejor. Esto no fue solo una traición. Fue una trampa. Querían que me derrumbara, que entrara en una espiral, que gritara y arremetiera en público. Para poder pintarme como inestable. Querían que implosionara. Para destruir mi propio nombre. Pero no les daría esa satisfacción. Esa noche, Ben envió sus primeros hallazgos. Varias de las cuentas que publicaban el peor contenido usaban la misma red Wi-Fi. Misma ubicación. Misma IP. Dirección del domicilio de Gloria Jordan. No me sorprendió. Simplemente tomé mi bolígrafo y taché su nombre en mi cuaderno. Pero sabía que esto no había terminado. Ninguna mujer podía editar, publicar, difundir y segmentar estratégicamente contenido como este en múltiples plataformas. Alguien la ayudó. O al menos, alguien le dio permiso. ¿Fue Eric? ¿Ricardo? No lo sabía. Pero lo descubriría. Al día siguiente, seguí fiel a mi plan original, un viaje por carretera. Siempre había planeado tomarme una semana libre después de la boda, conducir por el suroeste y ver Nuevo México. ¿El único cambio? La persona sentada en el asiento del copiloto. No era para descansar. Era una retirada táctica. Un cambio de aires para despejar la mente y reiniciar el tablero. Antes de irnos, me quedé en la puerta, viendo a Tom empacar el baúl. De repente, me detuve. Papá, dije, si esto se pone feo, si salen cosas peores, ¿estarás bien? Se dio la vuelta, con la expresión tranquila de siempre. Claire, no lo olvides, me ganaba la vida conduciendo camiones. Limpiaba baños públicos. Transportaba ratas muertas. No hay una palabra en este mundo lo suficientemente desagradable como para hacerme temblar. Y nada de eso cambia quién sé que eres. Se me hizo un nudo en la garganta. Me dio una palmadita en el hombro, sonriendo levemente. Tratemos este viaje como si estuviéramos en primera fila en un circo. Veamos cómo actúan los payasos. En un pueblo como Estfield, lo que te arruina no es una bala, sino un susurro. No te dispararán a la intemperie. Envenenarán tu nombre durante toda una temporada, todo con el pretexto de solo estar preocupados. Así que decidí darles algo más sonoro que un chisme. Una explosión. Al quinto día de nuestro viaje de regreso del suroeste, recibí el segundo lote de hallazgos de Ben. No solo confirmó que Gloria era la usuaria principal de varias de las cuentas anónimas, sino que también encontró un registro de conexión Bluetooth entre su correo electrónico y una impresora doméstica. La misma impresora, ubicada en su garaje, que se usó para imprimir esas cartas anónimas llenas de mis fotos antiguas. Pero no fue ese descubrimiento lo que me hizo estallar. Fue el siguiente. Ben había obtenido imágenes de vigilancia de la sala de espera de un hospital a través de uno de sus contactos. En la imagen, Gloria estaba sentada afuera de la clínica de ginecología, sosteniendo una pila de formularios, justo al lado de un informe de ecografía fetal. 4 letras claras brillaban en la esquina de la imagen, Obgyn. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Esa misma mujer. La que me gritó en el altar que no era lo suficientemente buena para su hijo. La que llamó a mi madre, puta inútil. La que intentó llevarme al borde del colapso. Ahora ella estaba sentada allí con una barriga de embarazada, sonriendo con una enfermera sobre la planificación prenatal. Respiré profundamente y comencé a preparar mi disculpa. Le envié a Eric un correo electrónico breve. Muy amable. Y sincero. Escribí, me doy cuenta de que mi comportamiento en la boda fue excesivo.
No debí haberte abofeteado en público. No debí haber causado una escena que avergonzó a tu familia. Tom y yo quisiéramos visitar a Gloria para disculparnos como es debido. Al menos, espero que podamos dejar las cosas con civilidad. Después de todo, una vez nos amamos de verdad. Eric respondió, en 10 minutos. Incluso utilizó un signo de exclamación. Me alegra que hayas cambiado. Le dije a mamá que ya te habías dado cuenta. Avísame cuando quieras pasar. Le dije que el domingo a las 2 de la tarde, 3 días después. Le llevaríamos un pequeño regalo. Dijo que toda la familia estaría esperando. Salí del correo electrónico sonriendo. Pensaron que me estaba volviendo a rastras. Pensaron que estaba lista para pedir perdón. Perfecto. Déjalos que se pongan cómodos. Me esperaba una sorpresa mucho mayor. Ese domingo, Tom y yo llegamos justo a tiempo. Llevamos una bolsa grande de suplementos para la salud en liquidación, vitaminas, calcio, nutrición prenatal. Incluso compré algunos productos etiquetados específicamente como, para mujeres mayores de 50, en la farmacia local. Gloria se sentó en el sofá de la sala como una monarca en su coronación, uñas rosas, piernas cruzadas y manos juntas. No se puso de pie. Apenas me miró. Vaya, pero si es la esnuera la que se creía demasiado buena para nosotras, dijo con una inclinación de cabeza petulante. ¿Por fin te diste cuenta de que te equivocabas? Recalcó lo de exnuera, como si le hubieran dado un cuchillo en la lengua. Sonreí y dejé con cuidado la bolsa de regalo a sus pies. Te traje algo, le dije con dulzura. Ya sabes, para tu salud. Es importante no estresarse demasiado en esta etapa. Su barbilla, ya levantada en alto, vaciló solo por un segundo. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó ella con irritación. Mantuve un tono ligero, como un familiar preocupado. Acabo de enterarme de que tu salud ha estado un poco impredecible últimamente. ¿Visitas al ginecólogo, creo? Me enviaron una foto de la sala de espera. Bastante nítida. Pensé, sabes, te vendría bien el apoyo. 3 segundos de silencio sepulcral. Eric se giró, frunciendo el ceño. ¿Mamá? Gloria se quedó paralizada. Su sonrisa se mantuvo, pero los músculos de las comisuras de sus ojos se contrajeron. Fuertemente. ¿Quién te dijo eso? Ladró. Estás mintiendo. A mi edad. ¿De verdad crees que podría? Con calma, saqué una foto de alta resolución de mi bolso y la puse sobre la mesa de centro. Allí estaba, sentada en una silla de hospital, con la fecha y hora en la esquina, nítidas como la luz del día. El lunes pasado. Sin ánimo de ofender, de verdad. Es solo que, a tu edad, el embarazo es de alto riesgo. La comunidad se preocupa por ti, Gloria. Todos queremos lo mejor. Antes de que pudiera terminar la frase, comenzaron los murmullos. Tías. Primas. Vecinas. Todas apoyándose. ¿Embarazada? ¿Quién es el padre? Espera, ¿es el hermano de Erico? ¿No es su antiguo amor de hace como 30 años? Dios mío. Se va a casar con el hermanastro de su esnuera. El rostro de Gloria pasó de rojo a morado y luego a un espantoso tono blanco. Eric se quedó allí parado, atónito. Mamá, ¿estás embarazada? ¿De quién es el hijo? Me encogí de hombros con una sonrisa amable. Si entendí bien, el padre es Richard Banks. La habitación implosionó. Fue como si alguien encendiera todas las radios y televisores a la vez. Las voces se elevaban, se superponían, tropezando con su propia conmoción. ¿Está embarazada del padre de la prometida de su hijo? No, espera, ¿no era su novio del instituto? Está a punto de dar a luz a un medio hermano de la prometida de su hijo. Esperé. Déjalo respirar. Entonces, me puse de pie. Tranquilo. Frío. Claro. No vine a disculparme por la bofetada,
dije rotundamente. Vine a disculparme por haber subestimado hasta qué punto caería la familia Jordan. ¿A todos les gusta usar la opinión pública como arma? Permítanme devolverles el favor. Saqué una unidad flash y la puse sobre la mesa. Esto contiene registros de ingreso al hospital, ecografías y algunos vídeos que seguro que a tus vecinos les encantarán. Ya los he preparado para enviarlos anónimamente al programa matutino local favorito de Eastfield. Gloria se puso de pie de un salto. No te atreverías. La miré directamente a los ojos y sonreí. Dime. ¿Me parezco a alguien que no lo haría? Cuando salí de la sala de estar de la familia Jordan, el caos todavía resonaba en mis oídos. La tía abuela de alguien gritaba, hay que denunciar esto a la policía. Una prima segunda, 2 veces retirada, lloraba, gimiendo, ¿cómo terminó nuestra familia así? Y había una chica a la que nunca había visto, de pie al pie de la escalera, con el teléfono en la mano, grabándolo todo. Punto de vista, viendo en directo el escándalo de incesto y embarazo de la familia Jordan, narró. Esto es más descabellado que cualquier telenovela que haya visto. No sé dónde terminó ese vídeo, pero una cosa sí sabía. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Estuve sentado en el coche un buen rato antes de arrancar el motor. Tom se sentó en el asiento del copiloto, en silencio, hasta que finalmente murmuró, eso fue brutal. No lo negué. Al principio fueron brutales, dije con calma. Lo único que hice fue aprender su idioma y hablarlo. Y no tenía intención de parar. El embarazo de Gloria fue solo la primera ficha de dominó. Tenía que haber más esqueletos entre ella y Richard. Solo necesitaba la presión adecuada para derribar toda la red. Reuní las fotografías, los registros médicos y las entrevistas anónimas en un paquete digital y los envié a The Afternoon Watch, un pequeño y modesto podcast que generalmente hablaba sobre cosas como el robo de césped, jueces jubilados que crían palomas o gatos perdidos en Eastfield. Pero ese día, rompieron con la rutina. Lanzaron un episodio titulado, El bebé secreto de un pueblo, ¿adivina quién es el padre? En 3 horas tuvo más de 100.000 reproducciones. Los vecinos de los Jordan, sus excompañeros de trabajo, barberos, carteros e incluso el director del coro de su iglesia llamaron para comentar. Internet se volvió loco. Reddit fijó el hilo principal, la tragedia griega de Eastfield. Aparecieron decenas de TikToks recreando la escena, todos con gente haciendo playback de mi ya icónica frase, dime, ¿parezco a alguien que no lo hará? Y justo cuando la tormenta llegó a su punto máximo, Ben me envió un archivo de audio. Era una grabación de seguridad de urgencias desde un pasillo. Ruido de fondo, voces caóticas, carritos metálicos rodando, pitidos del intercomunicador. Entonces, la voz de Eric. Furioso. ¿Cómo pudiste hacer esto? Es mi madre. Y tú eres el padre de mi exprometida. Le siguió una segunda voz, débil, buscando defenderse. Eric, eso fue hace años. Tu madre y yo. ¿Hace años? Está embarazada. Unos segundos de jadeo. Luego. Crash. Algo se estrelló con fuerza contra el metal. Luego gritó. Oye. Alto. Suéltalo. Pude imaginarlo en mi mente, Eric arrojando a Richard al suelo, con los puños volando, tratando de sacarlo de su vida. Esa noche, el hashtag #JordanFamilyMes fue tendencia en todo el área de la bahía. Los youtubers lanzaron transmisiones en vivo una tras otra, detallando cada detalle. Los títulos incluían: entonces tu mamá está embarazada y el papá es el padre de su exnuera. Increíble. El regreso de una llama de 30 años, el escandaloso regreso de Eastfield. ¿Qué sucede cuando una boda fallida destroza a una familia? Alguien incluso mezcló imágenes de mí tirando mi velo y abofeteando a Eric en el altar con clips de él golpeando a Richard en el pasillo del hospital, todo con música de duelo del viejo oeste. Pensé que me sentiría satisfecho. Pero al leer los comentarios, no me sentí triunfante. Sentí frío. Se burlaban de Eric. Destrozaban a Gloria, llamándola serpiente en el basurero, vieja patética con un bastardo en camino.
Especularon si Richard tenía antecedentes con jovencitas. Algunos incluso preguntaron por qué abandonó a su esposa e hija hace décadas. Algunos vinieron en mi defensa, claro. Pero no era tonto. No les importaba yo. Les importaba el programa. También solían ponerse del lado de Gloria. En el carnaval de Internet, no hay valores. Solo impulso. Esa noche, Tom estaba sentado a la mesa de la cocina, viendo cómo las noticias pasaban por el televisor con las últimas noticias sobre la implosión de la familia Jordan. Hojeaba su ejemplar casi destrozado del manual del abogado jubilado. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con la demanda?, preguntó. ¿Crees que no debería? No respondió de inmediato. Pasó unas páginas más y luego dijo: mientras estés preparado para el lodo que te van a tirar, estoy contigo. Saqué una lata de jugo de naranja del refrigerador. Me tiraron al suelo, dije. Me puse de pie. ¿Ahora quieren gritar, basta? Demasiado tarde. Él asintió. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Entonces no dejes que sea la única vez que caigan. Esa noche, Eric fue arrestado por agresión agravada. Richard sufrió una conmoción cerebral leve y una fractura de nariz. Fue hospitalizado para recibir tratamiento. No lo visité. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. La noche en que Eric fue detenido, los destellos rojos y azules de los coches patrulla de la policía de Eastfield iluminaron la ciudad como la Navidad en el infierno. Había agredido a Richard, públicamente, en el pasillo de urgencias. Le rompió la nariz con el puño cerrado. No fue sorpresa que lo arrestaran por agresión en segundo grado. Como era su primera vez y Richard se negó a presentar cargos, fue puesto en libertad bajo fianza rápidamente. Pero eso no impidió que las fotografías se difundieran por todo el estado. Una toma mostraba la camisa blanca de Eric rasgada, con el rostro desencajado por la rabia. En otra, Richard yacía despatarrado en el suelo, con un zapato tirado en medio del pasillo, el rostro manchado de sangre e incredulidad. No quise mirar dos veces. Pero sabía que esto no podía acabar siendo otro meme de escándalo local. Los medios de comunicación se pusieron al día rápidamente. The Afternoon Watch realizó una actualización durante su transmisión del mediodía. La saga familiar de Jordan se profundiza, desde rumores de embarazo y drama médico hasta violencia. La familia más infame de Eastfield se derrumba en tiempo real. La voz del presentador era monótona. Clínica. Como quien documenta un colapso sin intención de detenerlo. A la mañana siguiente, el empleador de Eric, una empresa tecnológica de nivel medio del área de la bahía, publicó un memorando interno. Debido a un comportamiento que viola gravemente nuestros valores y daña nuestra imagen pública, Eric Jordan ha sido despedido con efecto inmediato. Cuando escuché la noticia, no celebré. Simplemente exhalé. Suavemente. Una voz resonó desde el principio de nuestra relación. Algo que Eric había dicho con orgullo una vez mientras tomábamos vino. En la familia Jordan lo que más importa es la dignidad. Dignidad. La palabra a la que se aferraban como si fuera la escritura. Y ahora, la habían destrozado con sus propias manos. Pero no tuve tiempo de saborear la ironía. Ben envió el paquete de pruebas final. Pruebas concretas de que Gloria había creado cuentas anónimas, subido fotos robadas mías y difundido contenido difamatorio en línea. Todo verificado por un laboratorio forense digital externo y corroborado por los registros de cooperación de las plataformas. Nuestro abogado revisó todo y dijo, sin dudarlo: es más que suficiente para presentar la demanda. Redactamos una demanda por difamación contra Gloria Jordan. Nuestras demandas eran claras. Una disculpa pública y formal que se emitirá en los principales medios de comunicación locales. Compensación financiera por angustia emocional, daño a la reputación y costos legales, $35,000. Una orden judicial que impide a Gloria ponerse en contacto conmigo o con Tom, o difundir más declaraciones sobre mí. El día que imprimí la última hoja, acababa de llover. Estaba sentado en el coche con la carpeta en el regazo, mirando las páginas limpias y nítidas. No porque dudara.
sino porque estaba exhausto. No había descansado en semanas. Cada paso se sentía como atravesar una manguera contra incendios. Pero cuando presenté esa denuncia, ya no era la chica a la que le reemplazaron a su padre en su propia boda. Ya no era la mujer expulsada de las redes sociales, ridiculizada y humillada. Yo era una mujer adulta parada en el juzgado, escribiendo un tipo de final diferente. Según el procedimiento civil, notificamos a Gloria mediante correo certificado y entrega electrónica. El día que firmó la carta, el foro de vecinos de Estfield quedó inusualmente silencioso. Aquellos anónimos, locales preocupados, que una vez fueron ruidosos y alegres de repente se quedaron en silencio. No pensé que fuera culpa. Solo esperaba que lo supieran. Esta vez, habría consecuencias. Unos días después, la familia Jordan publicó un comunicado. Debido a problemas de salud personales, Gloria Jordan se alejará de sus compromisos públicos y desactivará sus cuentas de redes sociales. En otras palabras, desapareció. Pero yo sabía que no era así. Este no era el final. Me senté en el columpio del patio trasero de Tom, observando la hilera de laureles recién plantados que se mecían en el límite de la propiedad. Y tuve un presentimiento instintivo. No se rendiría tan fácilmente. Yo tenía razón. Unos días después, recibí un correo electrónico anónimo. Sin saludo. Sin despedida. Solo una línea. ¿Crees que has ganado? No respondí. Pero le envié la IP a Ben. A la mañana siguiente me llamó. Ese correo electrónico provino de una computadora pública en un cibercafé. No hay registro de usuario. Pero hay algo más interesante. La cuenta bancaria de Gloria tuvo una transacción de $5,000 en las últimas 48 horas. Fue a parar a una firma de investigación privada. Mi pulso saltó. ¿Crees que contrató a alguien para investigarme? O hacia Tom, dijo Ben. Seguiré vigilando esa pista. Asentí y luego hice una pausa por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, dije. Solo me preguntaba, después de todo lo que han hecho, ¿de verdad sigue intentando arruinarme? ¿O solo intentan ocultar sus secretos? No respondió. Pero presentía. Esa respuesta no permanecería enterrada por mucho tiempo. Llovía el día que la casa salió a la venta. Una llovizna fría e implacable, nubes bajas apretadas contra los tejados y el chirrido de mis neumáticos al girar sobre la grava blanda y húmeda parecían reflejar lo mismo. Esta fue una verdadera despedida. Pero no miré atrás. Estfield no era un pueblo grande. Mi antigua casa estaba a solo 10 minutos a pie del centro, el tipo de lugar donde todos sabían qué porche pertenecía a qué familia y qué jardín tenía las mejores hortensias en junio. En su día, este barrio significó mi vida. Ahora, solo era exposición. Solo recuerdo. Esa boda, la avalancha de escándalos, la tormenta que se arremolinaba entre los Jordan y yo, todo el pueblo se había convertido en un circo. En el supermercado, la gente susurraba lo suficientemente alto como para que yo oyera. Esa es Claire. En el salón, el peluquero me miró al espejo y me dijo, pareces mucho más tranquilo de lo que parecías en la televisión. Y una vez, mientras corría en la cinta del gimnasio comunitario, una mujer me dedicó una sonrisa de suficiencia y me dijo, deberías estarle agradeciendo a Gloria. Si no fuera por ella, nadie habría sabido que podías hacerte viral. Subí el volumen de mis auriculares al máximo. Pero ningún sonido podía ahogar esa humillación. Entonces llamé a un agente inmobiliario. Cuando llegó, la recibí en el porche, le di las llaves y le dije: no quiero saber cuánto ofrecen los vecinos. No voy a regatear. Solo una pregunta, ¿podemos cerrar en 4 semanas? Ella asintió. Con esta ubicación y la atención que recibe la propiedad, no debería ser un problema. Sonreí. Eso era todo lo que necesitaba oír. La casa no era pequeña. Considerando el precio del mercado, podría haberla puesto más cara. Pero no me importaba.
No quería dormir allí ni una noche más. No quería ver la lista de invitados de la boda que nunca se celebró. No quería encontrar los planos a medio dibujar de Eric en el cajón. No quería ver la mitad rota de nuestro certificado de matrimonio pegada en la nevera. Sí, guardé una fotocopia. Como recordatorio. De que casi se hizo realidad. Esa noche me quedé en la suite temporal que me proporcionó la empresa de mudanzas. Las sábanas eran ásperas. La vista daba a un solar en construcción. Pero dormí más tranquilo que en semanas. A la mañana siguiente, Ben llamó. Tenemos confirmación, dijo. Gloria contrató a un detective privado. Les pidió que investigaran a tu padre, antecedentes penales, historial migratorio, cambios de nombre, todo lo que pudiera necesitar. No me sorprendió. ¿Está planeando un contraataque mediático?, pregunté. Eso parece. Quiere desmentir el pasado de Tom y desacreditar tu historia por asociación. Sabe que los periodistas pican. Me apoyé en la cabecera. ¿Y? ¿Encontró algo? Ben se rió. Absolutamente nada. Nací y crecí en Pensilvania. Ni siquiera una multa por exceso de velocidad. Asentí. Bien. Después de colgar, abrí mi computadora portátil. No para navegar por las redes sociales, sino para iniciar sesión en una vieja plataforma de escritura que no había tocado desde la universidad. Me había especializado en escritura creativa, aunque nunca usé el título, hasta ahora. Creé una página nueva. La titulé, Sin padre de sangre, pero sí de amor. Y comencé a escribir. Escribí sobre la primera vez que Tom me llevó a pescar. Cómo me escondí detrás de la tienda y lloré, diciéndome que nunca podría reemplazar a mi madre. No dijo ni una palabra. Pero esa noche, silenciosamente, me cubrió con 2 mantas más. Escribí sobre aquella vez en la preparatoria cuando me acusaron injustamente de hacer trampa. Él se reunió con el profesor, llegó a casa y simplemente le dijo: Te creo. No necesitas explicaciones. Escribí sobre el año en que se resbaló de un andamio en la obra. Cómo me quedé junto a su cama de hospital. Y cómo me susurró con la voz entrecortada: Cuando te cases algún día, guárdame un asiento. Aunque sea en el fondo. Escribí durante horas. Y cuando finalmente llegué al final, escribí solo una frase. Le di el asiento de primera fila que pidió, aunque de una manera que nadie esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta. Lo que había dejado atrás no era solo una casa. Era la versión de mí que había sido avergonzada y menospreciada. La mujer reducida a rumores, escándalos y titulares. Compré un nuevo apartado postal, uno vinculado a una ciudad donde no había vivido antes. El tipo de dirección anónima que se usa para avisos legales, cartas de abogados y nada más. Y mientras escribía la dirección postal completa, leí en voz alta, suavemente, el nombre de la nueva ciudad. Sonaba como paz. El día que se inauguró oficialmente el juicio, el cielo estaba anormalmente brillante. Sin nubes. Sin viento. Solo sol, nítido y sin parpadear, como si lo estuviera observando todo. Gloria llegó con un traje azul pizarra, con el rostro más tenso que de costumbre y los labios apretados en una línea de desdén. Eric estaba sentado a su lado, pálido y convulso, muy distinto del hombre que una vez estuvo en el altar, presumido y seguro de sí mismo. Me senté frente a ellos. A mi lado estaba mi abogada, una mujer tranquila y perspicaz que no malgastó ni una sola palabra. Ya los había acorralado durante la fase de descubrimiento de pruebas. Gloria intentó primero mostrar compasión. Afirmó que había cancelado la boda por mi estado mentalmente inestable, causándome daños emocionales y económicos significativos. Incluso preparó una declaración de 6 páginas sobre cuánto se había preocupado por la familia. Pero apenas había terminado el primer párrafo cuando mi abogada se puso de pie y sacó tranquilamente una pila de documentos de su bolso. Su señoría, anexo B, imágenes de la señora Gloria Donovan coordinando con los medios de comunicación antes de la ceremonia nupcial,
incluyendo evidencia clara de que instruyó a los fotógrafos para reasignar el rol del padre de Claire en el orden de los discursos. Hizo una pausa y luego levantó otro expediente. Y anexo C, documentos que detallan la verificación de antecedentes personales del señor Thomas Woods, firmados y pagados por Gloria H. Donovan. La sala del tribunal quedó en completo silencio. El rostro de Gloria se contrajo. Abrió la boca. Pero no le salieron palabras. Su abogado se inclinó hacia ella y le susurró algo rápidamente. Entonces mi abogado añadió un golpe más. En cuanto a los supuestos daños económicos, hemos presentado declaraciones juradas de los invitados que confirman que la señora Claire Woods reembolsó casi todos los depósitos y regalos tras la cancelación de la ceremonia. Varios invitados también señalaron indicios de orquestación y participación intencionada de los medios de comunicación en el evento. El juez me miró. No con calidez, sino con comprensión. Fue entonces cuando Eric finalmente habló. Su voz temblaba. Claire, de verdad creíamos que estábamos ayudando. No creíamos que. No creías que me defendería, lo interrumpí en voz baja. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Se quedó en silencio. Empezó a juguetear con los dedos. Pero Gloria no había terminado. Ella presentó una contrademanda en el acto, alegando difamación e invasión de la privacidad. Mi abogada no se inmutó. Simplemente respondió. Si el tribunal admite esta demanda, estamos dispuestos a citar a declarar a 5 periodistas locales que cubrieron la boda. Cada uno de ellos recibió los planos originales de los asientos y los puntos de discusión previos al evento, proporcionados por el demandante. El rostro de Gloria perdió el color como si alguien le hubiera echado lejía encima. El veredicto llegó más rápido de lo esperado. El tribunal determinó que Gloria y Eric habían invadido deliberadamente mi privacidad, manipulado la percepción pública e intentado dañar mi reputación. Se les ordenó emitir una disculpa pública y pagar una indemnización total de $36,000 por honorarios legales y angustia emocional. El dinero no fue la victoria. Nunca lo fue. Esa tarde, de pie frente al juzgado, mientras los periodistas me acosaban, no me regodeé. No dije nada cruel. Acabo de levantar una foto. Una foto antigua, Tom y yo, sentados junto a un lago, pescando. Él sonreía como un niño, y yo estaba a su lado, llamándolo papá por primera vez. Miré a las cámaras y dije: un verdadero padre no se forja en el momento en que te acompaña al altar. Se forja durante décadas, presentándose, sin pedir nada y protegiéndote. Ese clip se volvió viral en menos de 10 horas. Pero lo que no esperaba fue lo que siguió. Los detectives de Internet desenterraron los antiguos archivos de la campaña de Gloria para el ayuntamiento. Encontraron pruebas de que había ocultado la paternidad de Eric. De que había usado contactos con organizaciones benéficas para financiar la boda con engaños. Todo salió a la luz. El negocio de Jordania también sufrió daños. Habían construido su marca en torno a un programa comunitario dirigido por recién casados. Ahora, ese eslogan de relaciones públicas se había convertido en un chiste. El comentario principal del vídeo viral decía: cancelar a esa boda podría ser la cosa más inteligente que haya hecho jamás. No respondí. No le di a me gusta. Acabo de iniciar sesión en la plataforma inmobiliaria. Revisé el estado final de la venta de la casa. Transacción, cerrada. Dirección, confidencial. Fue entonces cuando lo sentí. Ni alivio. Ni triunfo. Pero la libertad. Aún así. Sabía que el verdadero reinicio no había terminado. Estaba en algún lugar más adelante. En mi último día de mudanza, Tom me ayudó a subir la última caja de libros al coche. El sol se reflejó en la plata de sus sienes, y por un momento, me quedé allí parada, parpadeando ante la luz. El hombre al que había llamado Tom toda mi vida. De alguna manera, en algún punto del camino, se había convertido en la luz más firme en la mía. Este pueblo te va a extrañar, dijo, dándome una palmadita en el hombro, con voz cálida y tranquila. Sonreí.
pero no lo extrañaré. Él asintió. Bien. No nos despedimos. Él simplemente retrocedió, lentamente, observándome mientras arrancaba el motor. Bajé la ventanilla y grité, «Papá». Él levantó la mirada al instante. «Gracias», dije. «Por estar siempre ahí». Él asintió en silencio y sus labios se curvaron en una sonrisa que parecía indicar que finalmente había dejado ir algo pesado. Entré en la autopista. En el espejo retrovisor, ese pequeño pueblo familiar comenzó a encogerse, desvaneciéndose como si alguien lo hubiera borrado suavemente del mapa. Sin lágrimas. Sin segundas miradas. Mi nuevo apartamento estaba en una ciudad junto a la bahía. La luz era diferente allí, más suave, más amplia, más amable. Abajo, había una panadería propiedad de una mujer fogosa de unos 70 y tantos que maldecía como un marinero, pero horneaba como una santa. Me cayó bien al instante. Me inscribí como voluntaria en un taller local de recuperación,